Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío número 77 que se llama incrementos rápidos. Consigna: en equipos resuelvan los siguientes problemas. Número 1. Con base en las siguientes figuras, contesten lo que se pide. Consideren como unidad de medida un cuadrado. Tenemos aquí una sucesión de figuras. Figura número 1, 2, 3 y 4. Cada una de ellas tiene un triángulo de color morado. Nos dice el inciso A: ¿cuál es la sucesión numérica que representan las áreas de los triángulos? Para esto vamos a tener que calcular las áreas de los triángulos. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pues con la fórmula de base por altura entre 2. Así obtenemos el área de un triángulo. En la primera figura tenemos de base que mide un cuadrito, de altura mide un cuadrito. Entonces 1 por 1, 1 entre 2 nos da 0.5 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades? Porque bueno, aquí no nos dice cuánto mide, entonces se mide en unidades y cuadradas porque todas las áreas son al cuadrado. Figura número 2. Mide 2 cuadritos de base, 2 cuadritos de altura, entonces 2 por 2, 4 entre 2 nos da 2 unidades cuadradas. Figura número 3 mide 4 cuadritos de base, 4 cuadritos de altura, entonces 4 por 4, 16. 16 entre 2 nos da 8 unidades cuadradas. Y la figura número 4 mide 8 cuadritos de base, 8 cuadritos de altura, entonces 8 por 8, 64. 64 entre 2 nos da 32 unidades cuadradas. Entonces, ¿cuál es la sucesión? Pues aquí ya la tenemos. El primer término es 0.5, el segundo término es 2, el tercer término es 8 y el cuarto término es 32. Esa fue nuestra sucesión. Y nos pregunta, inciso B, ¿cuál será el área de los triángulos de las figuras 6, 7 y 8? Vamos a ver cómo calculamos las siguientes figuras. Primero tenemos que ver cuál es la diferencia que hay en cada una de ellas. De esta figura a esta figura hay 1.5 de diferencia. De esta figura a esta figura hay 6 de diferencia. De esta figura a esta figura existen 24 de diferencia. Entonces, como podemos ver aquí, nuestra sucesión pues no lleva un orden establecido, es decir, no hay una diferencia aquí que siga correctamente, es decir, no va de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Pero una sucesión también puede ser multiplicando o dividiendo los términos, es decir, que no siempre vamos a tener que ir sumando de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 o restando, sino que también podemos multiplicar. ¿Qué pasa si de un término a otro multiplicáramos por 2? 0.5 por 2 nos daría 1. 2 por 2 nos daría 4. 8 por 2 nos daría 16. Tampoco nos da la sucesión, pero ya nos dan valores un poquito más razonables. ¿Qué pasa si lo hacemos por 3? 0.5 por 3 nos da 1.5. 2 por 3 nos da 6. 8 por 3 nos da 24. Ya nos vamos acercando más. ¿Qué tal que lo hacemos por 4? 0.5 por 4 nos da 2. 2 por 4 nos da 8. 8 por 4, 32. Quiere decir que nuestra sucesión va por 4. Entonces, la figura 4 es 32. 32 por 4 nos da 128. La figura 5 tiene 128 unidades cuadradas. Pero no nos pide la figura 5, nos pide la 6, la 7 y la 8. Vamos a calcular la figura 6. Para eso vamos a multiplicar 128 por 4 y nos va a dar 512. Entonces nuestra figura número 6 tiene 512 unidades cuadradas.
la figura 7, igual multiplicamos 512 por 4 y nos da 2048. Y para la figura 8 multiplicamos 2048 por 4 y nos da 8192. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. Dice, consideren el número de lados de las figuras para completar la sucesión que representa el número de lados de las primeras 5 figuras. Vamos a contar los lados de cada figura. Este pues es un triángulo, tiene 3. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Y vamos a contar lado por lado los de esta figura. Comenzamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Y nos dice que escribamos la sucesión. La sucesión solo es el número de lados que tiene. El primero tiene 3, el segundo tiene 12 y el tercero tiene 48. Pero nos pide otros dos términos más. ¿Cómo los calculamos? Bueno, pues ya dijimos que en una sucesión no siempre va sumando de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, sino que también multiplicando. Y esa sucesión es de multiplicación. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 12? Si ya lo pensaron, entonces ustedes van a realizar este ejercicio. Ese número que multiplicaron por 3 para que nos dé 12 es el mismo que vamos a multiplicar por 12 para que nos dé 48. Y si sale, ese mismo número lo vamos a multiplicar por 48 para que nos dé el siguiente término. Y luego ese que nos salió otra vez por ese número para que nos dé el último término. Entonces vamos a encontrar ese número y ustedes lo resuelven. Ejercicio número 3. Las siguientes figuras representan una sucesión de cuadrados. Aquí tenemos unas figuras que nos representan un cuadrado dividido a la mitad y de un lado está de color verde. Dice, escriban la sucesión numérica que representa las primeras 10 medidas de los lados de los cuadrados. Esos números que están aquí abajo son las medidas del lado del cuadrado. Quiere decir que nuestro primer término es 3, luego sigue 6, luego 12, luego 24 y finalmente 48. Hasta ahí son las medidas que nosotros tenemos, pero nos falta calcular las demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es otra sucesión en la cual necesitamos multiplicación. ¿Qué número multiplicamos por 3 para que nos dé como resultado 6? Bueno, pues por 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Quiere decir que nuestro siguiente término va a ser 48 por 2. Y esto nos va a dar 96. Y así ustedes continúan calculando los demás términos multiplicando el anterior por 2. Pasamos al inciso B. La siguiente sucesión corresponde a las áreas de las regiones sombreadas de los cuadrados, es decir, el área verde. ¿Cuáles son los términos que faltan? Vamos a calcular el área de cada uno de los triángulos verdes. Para eso necesitamos nuestra fórmula del área que nos dice que el área de un triángulo es igual a la base por la altura y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, nuestra base mide 3. Como es un cuadrado, la altura también va a medir 3. Y como lo que vamos a calcular solo es el triángulo verde, lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 3 por 3, 9. Entre 2 nos sale 4.5, que es nuestra área de la primera figura. La siguiente mide 6 de base y 6 de altura. Entonces 6 por 6 nos da 36. 36 entre 2 resultan 18. Y esa es nuestra área de la segunda figura. Pasamos con la tercera. Mide 12. 12 por 12 nos da 144. Y 144 entre 2 nos quedan 72. Esa es nuestra área de la figura número 3.
Pasamos con la figura número 4. Nuestra base mide 24. Entonces multiplicamos 24 por 24 y nos da 576. Eso lo dividimos entre 2 porque es un triángulo y nos quedan 288 unidades cuadradas. Y finalmente el último triángulo mide 48, entonces multiplicamos 48 por 48, lo que nos da 2304, lo dividimos entre 2 y nos quedan 1152. Escribimos nuestras áreas que calculamos en esta sucesión, en la cual ya tenemos 4.5, 18 y 72, que son las primeras 3 áreas. Nos falta colocar estas dos, entonces sigue 288 y luego en la última 1152, pero aún nos falta calcular otras dos áreas. Bueno, pues vamos a ver cuál sigue. Este es nuestro triángulo que mide 48 por 48, que es este de aquí. Entonces, con esta medida nosotros calculamos esta área. Quiere decir que con esta medida vamos a calcular esta área. Vamos a hacerlo. Si mide 96 de base, también va a medir 96 de altura. Entonces multiplicamos 96 por 96, lo que nos da 9216, y eso lo dividimos entre 2. Y nuestra área es 4608. Finalmente ustedes van a calcular el área del último término. Para eso van a usar la medida que les salió aquí. Y con esa van a calcular el área de aquí, poniendo esta medida como base y altura, y la dividen entre 2 para que les salga este último término. Y así terminamos el desafío del día de hoy.